Estamos comunicados con Gabriel Solano. Gabriel Solano es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de algunos temas de la Ciudad de Buenos Aires, pero antes yo lo quería consultar sobre algo que se viralizó de Joaquín Sabina. Primero lo saludo, después le voy a hacer la pregunta que le quería hacer. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vas a escuchar un minutito de Joaquín Sabina porque quiero consultarte sobre esto que está diciendo. A ver. Dale. Me puse a pensar qué cosas buenas habían pasado en el siglo XXI y me acordé de qué manera se había conseguido pronto y bien una vacuna para la COVID, y eso era una cosa buena. Me acordé de que de todas las revoluciones del siglo XX, todas fracasaron estrepitosamente, y que la única que avanza en el siglo XXI es el feminismo y LGTBI, no sé qué. Las únicas, las otras, el fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando, y es muy triste lo que está pasando. Gabriel, ¿escuchaste? Escuché, no lo sabía, me lo escuché ahora, no tenía ese comentario de Sabina realmente. Claro, bueno, hay algunas cosas que por ahí, bueno, él habla del fracaso del comunismo, pero digamos que lo que dice, bueno, que le rompe el corazón ver el desastre, yo le traduzco un poco lo que dice él, de lo que es la izquierda latinoamericana. ¿Cómo lo ves vos desde la izquierda? Y si realmente él se refiere a izquierda o lo que hoy se está vendiendo desde los medios y desde todo el mundo, que es la izquierda. Decía, él habla de las revoluciones del siglo XXI, estrictamente no sé a cuál se refiere, porque las que uno puede denominar revoluciones, no sé, se refiere, por ejemplo, a lo que ocurrió en Egipto, se refiere a eso, no sé a cuál se refiere como revoluciones, porque en un sentido, si vos querés más de una definición científica del término revolución, yo creo que no las ha habido en el siglo XXI, no las ha habido. Ahora, de un modo general, yo pienso que la izquierda, que eso tampoco defiendo su accionar tomado en su conjunto, porque la izquierda es una categoría muy amplia, muy abstracta. Sí. Dentro de la palabra izquierda se esconden estrategias políticas distintas y en muchos casos opuestas, ¿no? La izquierda ha cometido el defecto en general de asimilarse al capitalismo. Esa es mi conclusión. Y cuando me refiero en este punto a asimilación al capitalismo de la izquierda, meto en esa bolsa a fenómenos que no son exactamente iguales, pero que tienen puntos en común, por ejemplo, desde los gobiernos de Lula, pasando por los gobiernos de Chávez, pasando por los gobiernos del Frente Amplio Uruguayo, siempre hablando de América Latina, ¿no? Podemos hacer extensivo eso a otros países del mundo, lo digo, pero para acotar el área de análisis y no hacerlo tan abstracto. Entonces yo creo que la izquierda cometió el defecto de asimilarse al capitalismo, y al asimilarse al capitalismo terminó en general implementando políticas que perjudicaron a los trabajadores, y razón por ello terminó muchas veces siendo la antesala de gobiernos derechistas, ¿no? Claro. Y vos no pensás, creo que otra vez lo hablamos, pero te lo vuelvo a preguntar, que también en esto, porque lo que marca Sabina, yo lo ponía por él, pero en realidad es la desesperanza de mucha gente. Acá en la Argentina, de mi generación, hay mucha gente que está desesperanzada porque no ve no ve una luz al final del túnel, ¿no? No puede ser esto de que las izquierdas se han ayornado, por ejemplo, a la corrupción. Vos fíjate, donde hablás de Venezuela, corrupción, hablás de Nicaragua, corrupción. A la Argentina la ponen como izquierda, corrupción. Bueno, pero hablás de México, corrupción. Hablas de Perú, corrupción. No tendrá... Está bien, lo que vos decís yo estoy de acuerdo, sí. pero mi análisis me parece que va un poco más allá, porque la corrupción también tiene un carácter de clase. Sí. O sea, hay diferentes tipos de corrupción, si vos querés. ¿Qué tipo de corrupción es la que tenemos todas que vos nombraste? ¿Qué corrupción es? Tomá el caso brasilero. La corrupción de Brasil no es solamente que alguien se robó plata para enriquecerse lo personal.
fue una corrupción armada para financiar una clase social capitalista brasilera, empezando por la gran constructora de Brecht. Claro, bueno, acá también, para la Cámara de la Construcción. Obvio, claro. Acá también. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que es una corrupción de una izquierda que se corrompe como parte de un entrelazamiento con el capitalismo, y ella misma se convierte en capitalista, arma sus propios sectores empresariales, su Lázaro Báez, Cristóbal López, Santiago de Brecht, ¿te entiendes? Sí. Entonces, la palabra corrupción no da cuenta para mí hasta el final de este fenómeno político de asimilación al capitalismo. La corrupción, si vos querés, es una consecuencia de eso, pero no es el punto de partida. No es el punto de partida. Entonces yo eso lo veo para América Latina y lo veo en general a nivel internacional. Es decir, cuando el capitalismo es un sistema muy corrupto. Cuando una izquierda clase capitalista termina también copiando sus propios vicios, ¿no? Son los vicios de este entrelazamiento con el capital, y lo ha fundado muchas veces en el objetivo estratégico, así lo decía por ejemplo Néstor Kirchner en el momento de su asunción, es formar una burguesía nacional, y la buscó fundar asociándose él a esa burguesía nacional. Entonces luego termina recibiendo parte de usa el presupuesto para financiar amigos, ¿no? Claro, y esto que también decían algunos alrededor de él, que para hacer política se necesita plata, y entonces se saca de la corrupción la plata, ¿no? Bueno, que no cabe duda que la política capitalista requiere plata. Entonces cuando se va a una elección, la competencia que se produce en una elección es una competencia completamente desigual. Porque no es solamente plata, sino que si vos manejás los medios de comunicación, aunque no pongas plata, es una ventaja significativa, ¿entiendes? Entonces, no cabe duda que la política capitalista, el dinero ocupa un lugar central. Alguien dice ahora que Patricia Bullrich habría juntado 15 millones de dólares para su campaña electoral. Bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, hay empresarios que les gusta lo que dice Patricia Bullrich y le ponen guita. Entonces hay acá también un entrelazamiento entre esos sectores. Me parece que tenemos que verlo de ese lado, o sea, no quedarnos en la corrupción, que es una de sus manifestaciones, quizá la manifestación, uno puede decir, más evidente, más notoria, y que a veces genera también mucho repudio, está bien que así sea, pero un análisis me parece un poco más a fondo, tiene que determinar cuál es el carácter de clase de esta corrupción en función de qué objetivo de clase se hace. Por eso yo digo que de fondo lo que yo veo es una izquierda que se asimiló al capitalismo. No sé, Sabina, cómo traduce su desilusión, me refiero, eso no tengo ni idea. Claro, uno lo puede sacar de diferentes análisis sobre lo que dice, y hay que ver a qué izquierda se refiere él. También se ha mezclado todo esto de la izquierda, pero a mí me parecía que nos podía servir antes de ir un poco a la ciudad para tocar algunos de estos temas. Él habla también del feminismo y de las reivindicaciones LGBT. ¿Vos lo ves eso como revolucionario o lo ves como un avance de derechos? A ver, yo creo que... ¿O lo ves también como tapando, qué sé yo, la lucha en contra de la carestía de la vida? Bueno, como que hay muchos sectores que están más cómodos con los derechos del feminismo que con los derechos de toda la gente. Por ejemplo, de que ganen un sueldo que puedan comer los jubilados, por ejemplo. Bueno, es que el feminismo también... Hay feminismo de diversos tipos. Nosotros queremos un feminismo... Es decir, a ver, el feminismo hasta cierto punto puede encubrir desigualdades sociales muy fuertes. Por ejemplo, mañana uno puede tener una mujer feminista de la alta burguesía que explota a su empleada doméstica feminista. Entonces ahí aparece, las dos sean mujeres, las dos sean feministas, pero hay una confrontación de clase. Entonces, el feminismo ha formulado una serie de reclamos de ampliación de derechos que son completamente justos y que deben ser apoyados, pero yo no le doy la categoría de algo revolucionario en tanto no cuestione las bases fundamentales del régimen social actual. Entonces me parece que tiene que ir más a fondo para que este feminismo sea un feminismo burgués que solamente se limita a reclamar determinada igualdad de mujeres burguesas con los hombres burgueses. Yo no le pondría el mote de revolucionario. Claro. Ahora, existe un feminismo que va mucho más a fondo también y que plantea que para que el conjunto de las mujeres, y no solamente una pequeña minoría, pueda emanciparse de la situación de doble explotación que sufre, y digo doble explotación porque sufre la explotación que sufre todo trabajador, más la que es más específica, la que tiene que ver
con las tareas de cuidado que fundamentalmente recaen sobre las mujeres, esa superación de esa condición se tiene que hacer luchando contra el capitalismo y uniéndose con los hombres obreros, en contra de las mujeres capitalistas y los hombres capitalistas. Entonces, el feminismo es un movimiento heterogéneo. No lo pondría todo en la misma bolsa. ¿Entiendes? Entonces, ahora, en Argentina y en el mundo, es indudable que este movimiento tiene características progresivas. Ahora, a la vez, y me doy cuenta que tu pregunta apunta también en otra dirección, que yo la tengo en cuenta, hay sectores que buscan instrumentar determinadas reivindicaciones feministas que entienden que la pueden cumplir sin modificar las bases sustanciales de este régimen para distraer de otras cosas. Exactamente. Ahora, claro. de parte nuestra, lo que tenemos que hacer no es rechazar esas reivindicaciones en nombre de ese intento, ¿cómo decirlo?, de maniobra confusionista, sino ir más a fondo en desarrollar un programa sobre todos los sectores. Por ejemplo, el Partido Obrero está luchando para que las compañeras construyan un sindicato de empleadas de casas particulares. O el problema de la separación de la Iglesia y el Estado. Son temas de fondo. Entonces, yo creo que la izquierda tiene que no rechazar esas reivindicaciones en nombre de las maniobras de ocultamiento de un régimen, sino desarrollarlas hasta el final, porque al desarrollarlas hasta el final va a colocar la incapacidad de este régimen para poder satisfacer esas reivindicaciones, ¿no? Está muy claro, está claro. Bueno, termino un poquito con este tema. Dame alguna cosa que pueda esperanzar a alguien. Yo te hablaba con Sabina desesperanzado, yo te decía, hay muchos, sobre todo de mi edad, gente grande que está desesperanzada porque no ve una luz al fin del camino en lo que significaría la izquierda. ¿Qué le dirías a esa gente que para esperanzarlo? Es que yo entiendo la desesperanza. A ver, yo tampoco soy un pibe, ¿viste? Estoy lejos de ser un pibe a esta altura de mi vida, y milito hace 30 años. Y no tengo la menor duda que a uno le hubiese gustado que el triunfo de la causa que uno quiere representar hubiese llegado antes. La historia es más compleja a veces. Mira, yo tengo un compañero mío, Pablo Riesni, vos lo conociste. Sí. Que siempre comentaba un poco en chiste, un poco en serio, que, por ejemplo, cuando empezó a militar le preguntó a un dirigente del Partido Obrero, bueno, Juan, en la década del 70, un dirigente, un pibe, ¿no? Le dice, ¿cuándo vamos a tomar el poder? En 3 años, le dijo. Bueno, no pasó. No pasó. Y vos pensás que, por ejemplo, Che Guevara empezó a militar, no sé, en el año 56, más o menos. En el 59 ya habían tomado el poder. ¿Entendés? 3 años le costó. Nosotros hace 30 años, 40, 50 años que estamos. Es decir, la fase histórica nuestra se ha hecho más larga de lo que uno quería. Claro. En el medio hubo derrotas, hubo traiciones. Eso genera desesperanza. Ahora, por otro lado, veamos el mundo como está. Hay una guerra en Ucrania, hay tensiones militares muy fuertes en Asia, existen aprestos militares de todas las potencias imperialistas. Entonces, ¿cuál es la salida frente a eso? Yo no te voy a decir, no soy un pastor de pastores carismáticos. No es mi función. Mi función es mostrar la cosa que pasa. Dice, bueno, el capitalismo está llevando a más guerras, más revoluciones, más crisis. El discurso neoliberal de principio, digamos, de fines de los 80, principios de los 90, que se había acabado la historia y el capitalismo era un sistema que llevaba el mundo para adelante, eso no se comprobó como válido. Entonces, y alternativa a esto sigue siendo una alternativa del socialismo, no una alternativa distinta del capitalismo que el socialismo. Está muy claro. Bueno, ahora te llevo a la realidad de la ciudad de Buenos Aires, Gabriel. Voy a aprovechar que te tenemos en el aire. Ustedes forman parte, con el Partido Obrero, otros sectores, de la multisectorial en defensa de la OSBA, ¿no? En contra del vaciamiento, de la obra social, le aclaramos a la gente, de la obra social de los empleados municipales de la ciudad. Yo estuve viendo la conferencia de prensa y ahí se le echa, en la conferencia de prensa, la gente de UTE, todo, estuve escuchándolos, le echan toda la culpa a Larreta y se olvidan de que esa obra social la maneja Sutecba. Si ahora está Alejandro Amor de presidente. Antes estaba Cela, el hermano de Genta, hermanastro. Hay 4 directores por el gobierno de la ciudad, hay 5 por el Sutecba, hay 1 por la Unión Docentes Argentinos y hay 1 por los médicos municipales. Y cargaron las tintas solamente contra Larreta. Y me llamó la atención porque
el Alejandro Amor es el presidente y siempre fue Sutegba, y ahí de mínimo hay una complicidad. No sé, Sí, lógico, eso es lo que yo vi en la multisectorial, todos los que hablaron. Gente que habló de Alemi, gente que habló de UTE. El problema es que la reta, no sé qué le reclaman a la reta, porque los fondos, yo lo chequeé, los pasa, los fondos a la obra social. Y ahí entran en un agujero negro que, bueno, evidentemente habría que ver qué pasa con el presidente de ahí, ¿no? Te doy mi opinión. A ver, sí. Mi opinión es la siguiente. El sindicato Sutegba y la reta tienen un acuerdo de fondo de hace años y años y años. Sí, sí. Es más, estuvo intervenida en una época, Claro, intervino Macri en una Una época. intervención breve, Sí, después de la cual pactaron. Y esa burocracia sindical de Sutegba, que como vos decís, tiene como personeros principales a Amadeo Genta y ahora a Alejandro Amor, sí. son militantes del Partido Justicialista de la capital. Claro, son del Frente de Todos, sí. Alejandro Amor encabezó la lista de legisladores. Exacto, renunció O sea, para ir a la obra social el otro Claro, día. Sí. te digo, encabezó también para mostrar que ni siquiera tenía un cargo, ¿cómo te puedo decir? Menor. Claro. Tenía un cargo relevante, encabezó, o sea, todo el Frente de Todos, incluido el kirchnerismo, lo puso a la cabeza y vos a la cabeza ponés a que sentís que te mejor representa, ¿no? Exactamente. Entonces acá hay una complicidad. Esta complicidad se manifiesta en muchas cosas. Se manifiesta en la propia obra social, desde ya, que hay acá un cogobierno, la obra social, de por ley ese cogobierno, hay responsabilidades compartidas, porque tiene el presidente, lo coloca Sutegba, pero a través de un decreto de la reta. Claro. O sea, no es que lo nombra Sutegba solo, Sutegba lo nomina, pero la reta tiene que nombrarlo por decreto. Exactamente. Y después el vicepresidente lo pone la reta. Y después, como vos decís, hay 4 directores de cada uno, más un director de médico municipal es un director de UDA. Entonces acá hay una convivencia en todo este tiempo, que estalló ahora porque la obra social la han fundido. Es un desastre lo que está pasando. Aparte es una obra social que atiende a los jubilados. Los jubilados municipales que mayormente no se atienden en el PAMI, se atiende en la obra social de la propia OSBA. Sí. Para él no hay ningún regalo, porque para los trabajadores municipales pagan no 3%, sino 6% a la obra social. 3% para ellos mismos y 3% para los jubilados, ¿no? Es decir, que tienen un flujo de ingresos de dinero bastante alto. Claro. Entonces yo creo que la responsabilidad es compartida. No hay la menor duda al respecto. Claro, porque acá están afectados cantidad de gente, porque los docentes tienen la obra social OSBA. Calcula 300.000 personas. Casi 300.000 personas, claro. Están los no, docentes, a mí me llamó están la los empleados atención. municipales, está todo el personal hospitalario. Claro. No, a mí me llama la atención, viste, que si realmente se quiere recuperar la obra social, o hay un sector que lo que quiere es posicionar a su gente políticamente, ¿no? Aparte, pero yo lo que vi, en general, que el kirchnerismo mucho no se ha metido con esto, algo tienen que decir, pero ellos tienen el problema que no pueden estar en misa y en protección. Claro. Ellos son parte del vaciamiento de la obra social. Claro. Por eso que decíamos antes, hoy quedó como presidente Alejandro Amor. Y antes estaba otra persona puesta directamente por Amadeo Genta. Cela, claro. Claro. Y ahí, bueno, vos creo que hiciste un pedido de informes, ¿no? Yo hice un pedido de informes, hemos tenido muchas veces el tema, nos hemos reunido con los compañeros que están ahí peleando, o sea, hemos hecho lo que, no sé, siempre se puede hacer algo más, pero todo lo que se nos ocurrió lo hemos tratado de hacer, porque nos pareció que era un tema central de la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que hay la atención de muchísimas personas en juego acá, ¿no? Muchas personas. Y esto que aparte los jubilados atienden ahí, uno sabe que la demanda que tienen los jubilados sobre los temas de salud es mayor que la media por un problema de la edad. Entonces hay muchísimos jubilados realmente desesperados, porque capaz que tienen médico hace 30, 40 años, el mismo médico, y ahora se caen las prestaciones porque, bueno, tampoco el médico va a trabajar si no le pagan, ¿no? No, claro. Entonces muchísimas prestaciones empiezan a caer, y el sanatorio propio que tiene la obra social, que es el Méndez, que queda ahí en Caballito, entró en un estado de máxima saturación. Porque como todos las prestaciones empezaron a caer, todo el mundo terminó en el Méndez. Claro. Y el Méndez no tiene la capacidad para dar abasto a semejante demanda.
Claro, no, y aparte los jubilados tienen que elegir entre Guatemala y Guatepeor, porque si no van al PAMI, que también está... Sí, pero tampoco puede elegir, porque la elección es previa. Claro. O Sí. sea, vos si ya decidiste aportar a la OSVA para jubilarte y tener ese servicio, no podés ir a PAMI, ¿te entiendes? Pero tenés que esperar un año, un año y te podés cambiar después. Bueno, pero a ver... Claro, pero sí, si ya te atiende un médico y venís de hace un año. tiempo, claro. Claro. ¿Me entendés? O sea, vos no tenés que hacer todo un cambio de tu aporte, bueno, es un tema. Y acá lo que había, y aparte, bueno, PAMI vos sabés muy bien, que la gente elegía ahí a OVA para no estar en PAMI. No, claro, PAMI es un desastre, sí. Va a tener que elegir PAMI para no estar en OVA. Claro. Entonces, bueno, es la elección entre Guatemala y Guatepeor, como se suele decir en estos casos, ¿no? Claro. Bueno, y para terminar, se aprobó el presupuesto de la ciudad. A grandes rasgos, ¿qué es lo que vos viste en este presupuesto? Parecería que hay coincidencia con el nacional, ¿no? Ajuste en educación, ajuste en salud. ¿Cómo lo viste? Mira, primero es un dibujo. Sí. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los presupuestos que se aprueban suelen ser un dibujo. Sí. ¿Por qué? Porque toman pautas inflacionarias que no son las reales. La inflación suele ser mucho más alta que la que figura en el presupuesto, y a partir de ahí se desprenden todo tipo de situaciones. Por ejemplo, la recaudación impositiva no va a ser la que figura ahí, va a ser más alta. Claro. Porque como se recauda a partir de los precios son más altos, también la recaudación va a crecer. Claro. Entonces el gasto tampoco va a ser el que figura ahí, porque la inflación fue mucho más alta. Está armado sobre la base de la pauta inflacionaria del 60%. Los mismos datos macroeconómicos que el gobierno nacional. Tipo de cambio, interés, todo. Eso ya, yo insisto, después tenés un montón. Durante el año lo que va ocurriendo es que el gobierno empieza a mandar actualizaciones de presupuesto, ampliaciones de presupuesto, porque el presupuesto original ya quedó completamente desactualizado. Esto se va a volver a repetir. En el marco de esta límite, un análisis, un presupuesto que es un dibujo, ese dibujo es un dibujo que perjudica a la educación, a la salud, a los salarios, y beneficia a las empresas. ¿Por qué a las empresas? Porque el presupuesto contempla una serie de funciones impositivas importantes en lo que se llama los distritos de la ciudad. La ciudad a veces fue armando distritos tecnológicos, del arte, cosas por el estilo. Y en todos esos distritos las empresas que se instalan suelen recibir como beneficio reducciones de impuestos. Se le quita ingresos brutos en forma total o parcial, el ABL en forma total o parcial, sellos, y eso lleva a que la ciudad pierda una parte de la recaudación, tiene un impacto fiscal, un costo fiscal. El ministro Mura, que estuvo en la legislatura, yo fui cuando vino a exponer el presupuesto, tuvimos un contrapunto ahí, él dijo: la ciudad va a hacer un gran esfuerzo por esto, porque va a dejar de recibir unos 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos más o menos equivale al 5% de todo el presupuesto, mucha plata, 5% del presupuesto, mucha plata. Y yo le dije: no, mirá, la ciudad no hace ningún esfuerzo, lo que hace esfuerzo son los laburantes, porque los trabajadores pagan impuestos actualizados por inflación, el ABL está actualizado por inflación, ingresos brutos está completamente actualizado por inflación. Claro. En cambio los salarios no. Claro. Siempre van a ahora se consiguió, gracias a una lucha enorme, que los quiero felicitar a los residentes y concurrentes, porque se mantuvieron firmes y conquistaron un aumento, una verdadera recomposición salarial. Pero si no se puede esa lucha, teníamos que hoy un residente, que sea médico, psicólogo, o lo que sea, ocupacional, cualquier profesión de la salud mental, estaba ganando 120 lucas. Claro. Con jornadas laborales que muchas veces llegan a las 100 horas semanales. Entonces, se replica con los docentes, se replica con los empleados públicos de la ciudad. Entonces hay una carencia, digamos, de políticas que benefician a los trabajadores, y en detrimento de eso va que hay una especie de transferencia de recursos a sectores empresariales que dejan de pagar impuestos. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que se elimine el impuesto a tarjetas de crédito, no nos dieron quórum. Sí. Es lo que es un impuesto regresivo que paga cualquiera. ¿No? Este tipo de cuestiones me hubiesen parecido importante que se apruebe. Bueno, dicen que ahora cuando la Corte falle a favor de la Ciudad de Buenos Aires van a devolver el impuesto. ¿Vos crees que va a ser así?
Mirá, lo que yo te digo es lo siguiente, acabo de ver la ejecución presupuestaria hasta el momento, Sí. y la ciudad muestra, tengo acá los datos, la ciudad muestra un superávit financiero Sí. de unos 130.000 millones de pesos. Sí. Entonces, son datos públicos, no. Sí, sí. Tengo los cuadritos, te puedo mandar. Sí. Entonces quiere decir que la ciudad cuenta con recursos. Uh-huh. En parte cuenta con recursos porque está gastando poco la ciudad, ojo, Uh-huh. La ciudad no tiene obras de infraestructuras importantes anunciadas. Uh-huh. El tema subte, por ejemplo, que es un tema estratégico para la circulación de las personas de la ciudad, no hay nada, cero. ¿Se entiende? Construcción de escuelas hay muy pocas. O sea, se quiere hacer un CESAC y para hacer un CESAC tienen que vender 4 inmuebles, pues no quieren poner la plata que es el equivalente al 0,01 del presupuesto de salud y no lo quieren poner. Claro. Entonces, la ciudad está gastando poco, se jactan de que tiene un déficit cero, pues un déficit cero que se llega como consecuencia de un ajuste. Está claro, está muy claro. Bueno, yo te agradezco mucho, Gabriel. Vamos a hablar en otro momento porque siempre hay algunos temas para hablar, pero hoy quería ver un poco cuál era tu opinión sobre sobre lo que está pasando con la izquierda y con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Te mando un abrazo grande. Otro para vos. Gracias, chao.